Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más, Señor, nutriéndonos, Señor, de todos estos temas, Señor, que son muy pertinentes, Señor, a los tiempos que vivimos y a los tiempos que se avecinan, mi Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Nos sentamos una vez más a la mesa contigo, Señor. Yo te pido que le des palabra, Señor, a quien vaya a impartir, Señor, la clase de hoy, Padre mío, y que nosotros podamos, Padre mío, poner esto en práctica, Señor, que se haga vida en nuestros corazones, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes esta noche, Señor, y aún los que no se han conectado o no pudieron por alguna razón, Señor. Permite que esa hambre que tú estás depositando en nuestro corazón, Señor, también podamos llevarla a la acción en el momento que ya tú has determinado o que determinarás, Señor. Gracias, Padre mío, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a estar hablando hoy acerca de la multiplicación en la iglesia. Yo he dado clases de movimiento de plantación de iglesias y esto que voy a enseñar hoy, pudiéramos decir que es un poquito diferente y bueno, vamos a estar Dios mediante todos aprendiendo. Si alguien más se conecta, pues lo añadimos. Okay. La clase se llama multiplicación de iglesias espontáneas. Pretendemos que al final poder explicar qué significa. Pero la primera pregunta, y vamos todos la idea es que todos vamos a estar participando, ¿qué es una iglesia? A ver, así que pueden tener todos los micrófonos abiertos, porque la idea hoy vamos a participar. ¿Qué es una iglesia? Con sus palabras. Quiero decir que esta es una de las preguntas que parece fácil, pero no la es. ¿Qué es la iglesia? Sin pena, pueden abrir su micrófono porque yo no quiero hablar, hoy yo no voy a hablar solo, vamos a compartir todo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿Nadie va a participar? Sí, 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 estaba abriendo mi micro. Voy a dar mi humilde opinión. Sí, Bueno, una iglesia es un grupo de personas que pues tenemos una fe en común. ujú. Si vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo se fundó la iglesia con un grupo de personas que creyeron en Jesucristo y que se reunían y que tenían un vínculo estrecho. Y pues eso es lo que, un criterio simple, ¿verdad? De lo que es la iglesia. Hay mucho más, ¿ves? Pero Pero está muy bien. Ok, alguien más. Sandra, Saimara, ¿qué dicen de...? eso es lo que pienso. Sí, muy bien, Emín, gracias por compartir. Sí, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Ujú. La novia, todavía no es esposa. Exacto. Sí. ¿Qué más? Aparte del cuerpo de Cristo, ajá, la novia. Sandra, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es una iglesia? Para mí la iglesia, como lo dijo la señora, que no escuché bien el nombre, es el cuerpo de Cristo, es el lugar donde nosotros podemos reunirnos con los hermanos de la fe, poder estar en comunión y poder encontrarnos con la presencia del Señor y alimentarnos y crecer cada día más y sentirnos contentos en el espíritu y crecer. Lo más importante es crecer. Para Muy mí es bien, eso. muy buena. Ok, vamos a ver. Es la presencia de Jesús. Este es un concepto, lo que ustedes han dicho está muy bien, pero este es un concepto, pudiéramos decir que es un poquito sofisticado, pero bien. La presencia de Jesús entre su pueblo, llamado a ser una familia espiritual para llevar a cabo su misión en este planeta. Ahora, esto es importante porque muchas veces nosotros o nuestra vida gira alrededor del local, no de la iglesia. Gira alrededor del programa, que son buenos, el programa es bueno, pero no es la iglesia. Es bueno que nosotros entendamos que nosotros somos la iglesia, somos parte del cuerpo. Cada uno tiene una función dentro de ese cuerpo y que cada uno es importante para cumplir esta misión que el Señor nos ha dejado que tiene que ver con hacer discípulos. La iglesia es una encarnación del Cristo resucitado. Y esto es una cosa que todos deberíamos tener claro y es un concepto que todos deberíamos dominar, no solamente cognitivamente, sino también conocer
de a fondo experimentar la familia espiritual que somos todos nosotros, debido a que hemos sido comprados por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Esto lo sabemos, pero importante tener esta definición. Hay un versículo que dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estaré yo. Entonces, lo que hace que una iglesia sea iglesia es que el Espíritu de Cristo esté en ese lugar. Es decir, la iglesia no lo hacen los bancos, la iglesia no la hace, por ejemplo, un púlpito, no lo hace un grupo de alabanza, eso forma parte de la iglesia, pero no es la iglesia. De hecho, a veces, bueno, en mi caso que he tenido la posibilidad de empezar obras, así plantar iglesias, etcétera, a veces dice, bueno, lo que le falta esto para que sea iglesia son los bancos, o lo que le falta esto para que sea iglesia es un grupo de alabanza, lo que le falta esto para que sea iglesia es un púlpito, o es un piano, o es un micrófono, o es un modelo que nosotros tenemos preconcebido ya acerca de qué es la iglesia, y no nos damos cuenta que la iglesia no es lo que vemos, no es el local ni lo que está dentro del local, sino que somos nosotros, y esto es muy importante que lo comprendamos. Continuamos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? A mí estuvo ahorita hablando algo de eso. ¿Cuál ustedes creen que sea el propósito de la iglesia? A ver, otra vez. Pues cumplir la misión, ¿no? Que Dios nos dejó, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo creo Ujú. que pues el propósito con el que fuimos creados es, además de adorar a Dios y tenerlo como decía, como familia, porque tenemos un mismo padre, es pues enseñar esto a otras personas que puedan ver a Cristo y pues ir por todo el mundo. Esa es la misión nuestra, el propósito con el que fuimos creados. Así mismo es. A ver, Sandra, Saimara, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia para mí es encontrar a las personas que están perdidas, sin esperanza. Uno va a la iglesia a crecer, a alimentarse espiritualmente para uno poder ayudar. Por ejemplo, antes estábamos perdidos en las cosas malas y poder nosotros dar testimonio a otras personas, y vamos a la iglesia a crecer cada día y apoyarnos unos a otros para poder hacer lo que dijo la señorita anterior, que es ir por todos lados y predicar el evangelio a aquellos que no lo conocen y que no tienen esperanza. Ese es el propósito de la iglesia, que crezcamos día a día. Ok, muy bien. Saimara, ¿quieres decir algo? Bueno, yo creo que ya lo dijeron ya todo, pero sí, definitivamente cumplir la gran comisión, como decía Aimee, creo que se llama, Ujú. y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y aparte de eso, ¿verdad? Nosotros también como cuerpo de Cristo nutrirnos, aprender de su palabra y que nosotros no nos quedemos con eso, que estemos constantemente creciendo en los caminos del Señor y entonces que otros puedan llegar a la verdad de Cristo. Perfecto, las tres han resumido muy bien. Quiero decirles que yo estaba viendo una serie que se trata, basada en hechos reales, se trata de una pareja que en los años 75, en 1975, ellos se dedicaban a robar a las parejas que venían de Estados Unidos, de otras naciones, a Tailandia, y ellos les robaban dinero. Y entonces un secretario de la embajada de Holanda, eh, le llega una carta de que una pareja ha desaparecido. Y él comienza una investigación, y llega un momento que va a un representante de otra embajada y le dice, ¿cuál es tu propósito? Porque él veía que nadie se quería meter en ese problema, en el problema de querer investigar quién era el asesino, etcétera. Y él le dice un momento, perdón, le dice, bueno, ¿cuál es el propósito de vida? El propósito de vida no es ayudarnos. Y él confrontó, ¿no? A la otra persona, porque diciendo, si tú no sabes, si tú estás aquí para comer y para tomar y para vivir, tener placer nada más, no tiene sentido. El propósito tiene que ver con ayudarnos los unos a los otros. Bueno, a ustedes mencionaron la adoración.
Con respecto a Dios, el propósito de la iglesia es adorarle. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, canten himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Dios nos ha destinado y señalado en Cristo para que seamos alabanza de su gloria. Así que uno de los propósitos que ya ustedes mencionaron tiene que ver con la adoración. Adoramos a Dios por lo que Él es, no solamente por lo que ha hecho, sino por lo que Él es bueno, es santo, todos los atributos que hemos aprendido a lo largo de conocer más al Señor. Adoramos a Dios por lo que Él es. Ese es uno de los propósitos. El segundo propósito, también ustedes lo mencionaron, tiene que ver con la edificación. Según la Biblia, la iglesia tiene la obligación de nutrir a los creyentes y edificarlos en la fe. Pablo dijo que su propia, dice aquí yo, su propia meta no era simplemente llevar a las personas a la fe inicial, que una fe inicial que salva, sino presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, que nosotros adoramos a Dios, pero también la iglesia como tal, nosotros como cuerpo de Cristo, tenemos también el propósito de edificarnos los unos a los otros, es decir, de animarnos, de orar, de llevar las cargas, de aún el tema este de que no somos iguales. Esto ayuda también a forjar el carácter, porque entonces tengo que lidiar con ciertos hermanos que tienen un carácter complicado y entonces todo eso también redunda para la edificación del cuerpo, porque todo esto tiene que ver con que Dios también quiere usar a otras personas para moldear nuestro carácter y de esta manera poder vivir mejor en santidad. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso que Dios dio a la iglesia personas dotadas, es decir, personas con ministerio, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Ahí menciona en Efesios 4:11, habla del apostolado, habla de los profetas, habla de los pastores, los maestros y los evangelistas. No lo dije en el orden, pero inclusive el orden no habla de jerarquía. Pablo comienza hablando de los apóstoles, luego de los profetas, evangelistas, creo que es así, maestros y pastores, o pastores y maestros. No habla de una jerarquía, sino de un equipo que está enfocado en fundar una iglesia, en plantar una iglesia, porque el apóstol, ¿quién es el apóstol? El misionero que va a una iglesia, que va a un lugar donde no hay nada y planta una iglesia. Entonces ese misionero va a necesitar la ayuda de la iglesia que lo envió, y esa persona que va a ir a ayudar tal vez le va a ayudar con una palabra y va a tener que levantar maestros, igual que hizo Pablo con algunas iglesias que eh, edificó, es decir, que eligieron ancianos, igual que obispos o pastores, para que se encargaran de ella. Y la tercera también la mencionaron, muy importante, que es que tenemos un ministerio al mundo que tiene que ver con hacer discípulos. Pero miren que todo tiene que tener un equilibrio. Usted no puede ir al mundo sin que usted tenga una buena comunión con los hermanos de la iglesia. O usted no puede ir al mundo si usted y yo estamos con problemas en el corazón no resueltos con Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: hagan discípulos a todas las naciones. Esta obra evangelizadora de declarar el evangelio es el ministerio primario de la iglesia, como decía Aimén, hacia el mundo. Sin embargo, acompañado a la obra de evangelización está un ministerio de misericordia que incluye en el nombre del Señor a los pobres y necesitados. Es decir, yo pongo aquí la fe sin obras es muerta. Si usted predica mucho, pero usted no al mismo tiempo no demuestra el amor, entonces hay un problema con ese aparente amor que yo estoy yendo a donde están las personas para predicar. Es decir, yo le hablo del Señor, pero también esa persona va a ver a través de las obras de la iglesia, a través de las obras de nosotros, va a ver también a Dios. Es decir, Dios va a usar nuestras obras para que su nombre sea exaltado, para que la gente diga: wow, Dios es bueno, porque se acordó de mí, Dios envió a este hermano o a esta hermana para saciar X necesidad de mi vida. Así que tenemos tres propósitos como iglesia: adorar a Dios, edificarnos, pero también predicar la palabra,
a ser discípulos, y esto va acompañado con la demostración del amor, que es muy importante. Es como Santiago, en esa carta que escribe, dice, ¿cómo puede ser posible que si alguien viene a tu casa, viene con necesidad de abrigo, tú dices, ay, ok, yo voy a orar por ti, para que Dios te caliente por la noche, y yo tengo un abrigo, no le doy el abrigo? No tiene sentido. Estoy orando y digo, ok, yo voy a orar por ti, pero te vas a llevar un abrigo puesto, porque tú tienes que, es la manera de mostrar amor. Es una manera, esto es algo que pudiera parecer obvio, pero no lo es. Porque, por ejemplo, ahora mismo hay una situación tremenda con el tema de la migración. ¿A quién le corresponde este tema? ¿Al gobierno o a la iglesia? A ver, Sandra dice que a los dos. Ok, quién da más? ¿Quién tiene otra respuesta? La parte legal al gobierno y la parte de ayuda, pues a la iglesia. Digo yo, ¿no? Pues también el Ok, gobierno ayuda legal y también, ¿verdad? ayuda. Pero Aymín, ¿qué es lo sí, legal y qué es lo que es ilegal? Eso es un chiste. Saimar, ¿a quién le pues todos los pertenece? trámites que A los dos trámites, ok, sí. Pero eso es un tema muy interesante, que vamos a decir lo que lo toco ahora. Al Saimar, ¿a quién le toca? Pienso también que a ambos, tanto el gobierno, porque realmente necesitamos de las leyes para poder tramitar muchas cosas, pero todo lo que tiene que ver con, como decía Amy, la ayuda, ese soporte que necesitan las personas en ese proceso tan difícil, la iglesia es donde entra ahí. eh, Muchas personas cuando llegan no tienen absolutamente a nadie y entonces ahí entra el papel de la iglesia y encuentran ese hogar espiritual, como estaba testificando una muchacha hace poco que llegó de Cuba y rapidito llegó a la iglesia que parece, no sé cómo se habían conocido, no sé si fue a través del internet o cómo fue. Ella llegó rapidito, se bautizó y ahora estaba testificando unos 6 meses después cómo eso le ha ayudado a ella a formar su carácter y bueno, fue una historia bien impactante de cómo ella llegó rápido, pasó por ese proceso difícil de salir de Cuba, pero cómo acá la iglesia ha hecho una obra tan maravillosa en ayudarle y cómo ella se siente ya parte y hasta está sirviendo ya. O sea que Claro. pienso, por eso es que pienso que realmente es una tarea de ambos. Ok, bueno, yo pienso que la respuesta está bien. En muchos casos, la iglesia le ha entregado al Estado la responsabilidad de servir a Dios. Esto es un tema muy importante. Es cierto que el gobierno maneja recursos que la iglesia no tiene, pero la responsabilidad de tener misericordia, de ayudar a los pobres, es de la iglesia y no del gobierno. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos que son totalitarios le quitan esa responsabilidad a la iglesia porque quiere controlar el dinero, el poder, forma parte de su estrategia para controlar, Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay veces que yo he escuchado personas que dicen, no, eso no es un problema de nosotros, es un problema del gobierno, es el que está dejando que la gente entre. Bueno, está dejando que la gente entre, pero eso está también de alguna manera sometido a la soberanía de Dios. Entonces, la iglesia es quien debe decir, yo quiero tener ser protagonista en cuanto a la ayuda y, por supuesto, entendiendo también que el gobierno debe servirle a Dios siempre en primera instancia, porque Dios ha establecido gobiernos, el gobierno y leyes para que nosotros obedezcamos. Así que si le toca al gobierno, tal vez el trámite legal de la visa no, del tema del parol, que si es I-220A, todo ese rollo. Pero la iglesia tiene que ser protagonista en cuanto a mostrar amor y compasión por los perdidos. Esto es algo vital. La iglesia no le puede dejar esta tarea al gobierno. No puede pasar. Ahora, la pregunta es, esto no es para criticar, esto no es para... Es decir, usted ve que nosotros como iglesia en el año 2022 nos estamos multiplicando. Usted ve que la iglesia en general se está multiplicando.
¿Mm? ¿Sí o no? Depende. Depende, es una buena respuesta. Sí. Normalmente yo respondo así a la gente. Depende. A ver, depende de qué. Depende porque he visto tanto uno como lo otro. He visto en muchas regiones donde he visto un crecimiento acelerado impresionante, pero he visto en otras regiones que pues lamentablemente no pareciera así. Como que se ha detenido un poco o está pues sube un poquito, baja un poquito, sube un poquito, baja un poquito y pues por eso digo depende, porque realmente ha sido como que dependiendo de la región, pues he visto que hay veces que hay un crecimiento acelerado, en otras parece que está un poquito más aguantado. eh, pero bueno, puedo seguir hablando, pero no. Pero eso es bíblico, porque el propio Jesús, hay una parte que dice que él no hizo nada en un lugar porque la gente no tenía fe. Sí, es bíblico que Sí. hay zonas y zonas Ujú, más complicadas que otras. Eso también ujú, es algo que en el mundo espiritual hay que entenderlo. A ver, correcto. pero muy buena respuesta. Aimeen y Sandra, ¿qué creen? ¿Nos estamos multiplicando, sí o no? Dice Sandra que no. Yo que no. Bueno, yo he visto ¿cómo se llama? Altos y bajos. Es que Saimara decía algo que es cierto. Hay momentos en que la iglesia aumenta y hay momentos en que la iglesia, pues como la vemos así como un poco estancada y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Será que no estamos haciendo algo? ¿Qué es lo que pasa? Pero sí tiene sus altos y bajos, como también hemos visto un, un, un aumento de personas que se van, se van de la iglesia, o sea, es un alta y baja Ujú. en la iglesia desde todos los sentidos. Ok, sí, yo quiero explicar algo ahora antes que se me olvide, porque yo tengo memoria. No es lo mismo cuando nosotros decimos que estamos multiplicándonos. Fíjense que no es hacia adentro, es hacia afuera. Uno, dos. Cuando a veces decimos que estamos creciendo es porque vienen hermanos que de otras iglesias. Entonces, el crecimiento no ha sido producto de la predicación, sino de que la gente se mudó y llegó aquí, por ejemplo. Entonces, a veces no estamos creciendo, simplemente no es un fenómeno que pasa en los Estados Unidos, pero pasa en Cuba. Yo recuerdo que nosotros teníamos una iglesia pequeña y de pronto llegamos a tener una iglesia con el tamaño que teníamos, el local que teníamos, bastante grande, pero eran porque habían otros hermanos de otras iglesias que decían, no, yo vengo para acá porque aquí yo veo que tiene un enfoque más misionero, porque aquí salen a predicar a la calle, y eso a mí me gusta, y entonces como eso a mí me gusta, y en la iglesia donde yo estoy no lo hacen, pues yo vine para acá. Entonces no estuvimos creciendo o no crecimos por la predicación, sino porque habían personas que sí, tenemos más miembros, pero no fue producto de la predicación. Entonces, y no es la pregunta, nos estamos multiplicando, no quiere decir que estoy viéndolo hacia adentro, sino que lo estoy viendo Crec- hacia afuera. Crecimos, pero no nos multiplicamos. Hemos visto migraciones de hermanos de otras iglesias, pero no fue Ok, producto a nuestra predicación. ya, ¿eso es crecimiento o eso es que estamos engordando? Multiplicación. Cuando yo noticia a otra persona, ¿no? O yo estoy equivocada y ya me No, no, perdí. no, repite porque no se escuchó por el tema del internet. Cuando yo doy la noticia, yo multiplico, ya no es uno quien tiene la buena nueva, ya somos dos, yo multiplico, pero ahora si yo vengo de Cuba y vengo a esta iglesia, no se multiplicó, nada más crecimos en número, porque pues ya yo tenía el evangelio de hace tiempo, ya alguien me Exacto, había multiplicado a mí. ya. No, bueno, Entonces, la pero idea es así que es. nosotros tenemos que entender de que no podemos aspirar a crecer, sino tenemos que aspirar a multiplicarnos. Sandra, Yo pienso que lo más importante es, por una parte, lo más importante para mí es permanecer. O sí, sea, quedarse y tratar de ser fieles, porque muchas personas vienen, muchas personas cuando ven que, porque no es que la religión sea difícil, sino que muchas veces hay que seguir a Dios y hay que pagar un precio por eso, ¿me entiendes? Porque primero no entienden lo que está sucediendo, porque no sienten ese amor. Entonces, es tener una gran calidad de personas que lo hagan de corazón y no una gran multitud
que no esté sintiendo. O sea, yo pienso que es un conjunto de todas las cosas, pero lo más importante es permanecer. Ok, Y, y permanecer, permanecer. no, eso está muy bien, pero entendiendo que yo tengo que multiplicarme en otras personas. ¿A través de qué? De la predicación, del discipulado. Y más que nada es que, por ejemplo, yo cuando tengo algún caso en mi trabajo, yo le digo, vamos a tener fe, vamos a confiar en Dios. Y entonces mi compañera me dice, sí, vamos a decir, como dice Sandra, vamos a confiar en Dios. Porque bueno, no todo el mundo es cristiano, pero tratar de que vean una prédica con uno y así uno está tratando de expandir y multiplicarse sembrando. Exacto. Otro vendrá, otro vendrá frutos en el Ujú. tiempo, pero hacerlo cada día y permanece en nosotros también, que es lo más importante. Eso Claro que pienso sí. yo. Muy Sí. bien, muy bien. Ok. Ahora, mire, Jesús nunca, ahora esto es una cosa que yo leí hace poco que me dio Jonathan, que hoy no está aquí con nosotros, pero él me mandó este escrito y yo a mí esto me impactó. Jesús nunca nos ordenó plantar iglesias, nos ordenó hacer discípulos. Cuando cumplimos la misión de hacer discípulos, el resultado inevitable será una iglesia. Eso Amén. ¿se entiende bien eso? Y eso es interesante porque muchas veces tú envías personas a plantar una iglesia. No, y ahora vamos a leer esta parte. Se ha dicho que cuando hacemos discípulos siempre conseguimos una iglesia, pero lo contrario no siempre es cierto. Cuando fundamos una iglesia no siempre conseguimos discípulos. Esto se debe a que a veces plantamos servicios de adoración en lugar de iglesias. Es decir, en lugar de plantar una red de discípulos en relación con los demás, creamos un evento que esperamos que resulte en discípulos en relación con los demás. ¿Se entiende bien ese trabalengua? Para mí esto es como, wow, el que escribió esto se quedó la cabeza echando candela, porque el hombre tiene toda razón. En ninguna parte tú dices, ves que Jesús dice, vayan y planten iglesias. Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Por esta razón, muchas veces vemos iglesias que no saben hacer discípulos porque no fueron producto del discipulado, sino de, como dice aquí, plantar un servicio de adoración. Y él termina diciendo, Steve se llama este hombre, les debo el apellido. Comenzar con un grupo que se multiplica es una gran manera de asegurar que la nueva obra que comencemos hará discípulos. Es decir, estamos de alguna manera, ¿cómo es? No estamos cumpliendo, bueno, no estamos cumpliendo la gran comisión como Jesús lo dice, o lo enseñó. Por ejemplo, el reino de Dios tiene que ver con relaciones, mi relación con Dios, mi relación con la gente. No tiene que ver con un culto. Tiene que ver con mi culto a Dios, adoración, edificación y multiplicación. Cuando yo estoy multiplicando, estoy haciendo discípulos, no haciendo convertidos. Es decir, te convertiste ya, chao. No, yo te voy a enseñar todo lo que Jesús enseña en su palabra respecto a todas las áreas de la vida. Eso es hacer discípulos. Te bautiza y vas a una iglesia y eres fiel, pero cuando tú sales el domingo de la iglesia, tú estás pensando, tú estás pidiéndole a Dios, Padre, ayúdame a a cumplir tu mandato, haciendo discípulos. Entonces usted empieza a reunirse con una persona y con dos personas y con tres personas y la persona se convierte y usted la está haciendo discípulos. De ahí puede surgir una iglesia. Y esa iglesia va a tener un fundamento de discipulado. Va a entender qué significa eso. Lo contrario, va a ser que usted va a plantar, como dice aquí, un servicio de adoración. Y esta gente, en lugar de plantar una red de discípulos, no van a entender esto porque no saben qué es discipular, simplemente van a la iglesia. Crecemos, pero no nos multiplicamos, porque no entendemos que hay que transferir
la vida de Jesús en otras personas. Entonces usted va, como en mi caso, a una iglesia y dice, hay que predicar el evangelio, y nadie predica. Hay que hacer discípulos, y nadie entiende nada. Nadie no, pero muchos no entienden nada. Hay que alcanzar a los perdidos, y a mí no me interesa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos injertados en un lugar, pero no entendemos el discipulado. O sea, hermana, ¿quiere decir algo? Sí, eso realmente yo creo que es una de las raíces del problema, que entonces pensamos que multiplicar es conseguir más Ujú, personas para la iglesia y entonces lo que hacemos es convirtiéndonos en solamente participantes. Y entonces los discípulos y los amigos de Dios, pues entonces al no discipularse bien, lo que hacen es ir yendo a la iglesia, recibo un culto de oración, dependo de la fuente del pastor o de mi líder y entonces no le fomentamos lo que es una relación con el Señor. Yo por primera vez después de muchos años empecé a discipular a una muchacha de la iglesia. Y le digo por primera vez porque realmente, aunque fui nacida y criada en el Evangelio, pues había un comité para cada cosa donde yo estaba y pues el misterio de allá de evangelización se encargaba de todo y pues nunca como que aprendí este principio como lo veo ahora y como me lo ha enseñado mi pastor. Y pues esto de hacer discípulos ahora, yo decía, Dios mío, yo no me había dado cuenta de lo importante que... Y de lo que me nutre a mí también como creyente, el hacer discipulado. Y entonces yo le decía a la muchacha, ya habíamos llegado a cierto punto donde hemos discutido casi todas las bases ya de los fundamentos, pero le dije, mira, hasta aquí tienes alguna pregunta. Y veía que no había mucha dinámica de preguntas. Y yo la confronté en amor y le dije, ¿has podido repasar esto? ¿Has podido sentarte con el Señor y preguntarle y digerir esto que hemos aprendido? Y yo le dije, ¿sabes qué? Te lo digo con amor, porque si no, vamos a crear una religión, vamos a crear una dependencia de la fuente, de tu líder, de tu pastor, que está bien, están ahí para nutrirte, pero nunca nadie te va a enseñar mejor como el Espíritu Santo ujú. guiándote y tú sentándote con él, aprender y a nutrirte de la palabra. Y entonces esa parte yo le dije, yo no quiero crear personas que estén recibiendo solamente información, yo quiero crear personas que dependan del papá, de nuestro padre, que fomenten esa relación. Y yo le digo, siéntate con él, con todo lo que hemos discutido, aclara las preguntas y volvemos y entonces podemos ir a aguas profundas y podemos seguir haciendo las clases y todas las dudas, aclararlas y navegar a aguas profundas. Pero esto básico, vamos a sentarnos con papá, vamos a preguntarle, Señor, ¿qué quieres impregnar de lo que he aprendido hasta ahora en mi vida y qué tengo dudas? Y entonces esa es la parte que yo creo que más estamos fallando, que creemos que multiplicar es solamente atraer montones de personas a la iglesia y entonces tenemos un montón de participantes, pero no han pasado a la etapa de discípulos y amigos del Señor. Así mismo es. Y entonces, por eso también tú ves a la iglesia, oye, ¿por qué la iglesia está tan vacía en lo espiritual? O no es tan genuino la adoración que tienen, o no hay tanta profundidad con el Señor en temas que supuestamente después hay gente que lleva años en una iglesia y dice, yo soy miembro de una iglesia, pero Jesús no dice que él no te mandó a ser miembro, te mandó a ser un discípulo. Y un discípulo es un miembro, pero no siempre el miembro es un discípulo. Entonces, esto es muy importante y esto para mí es algo que es muy revelador porque esto nos enseña cómo hacer. Básico, está en la Biblia, pero no lo vemos, no lo vemos, tal vez no hemos sido enseñados y lo más importante es hacer un culto. Todo gira alrededor del domingo, del programa, y no de mi relación con el Señor. Continuamos. 3 principios acerca de la reproducción. Tiene que ver con multiplicación. Primero, las iglesias se multiplican si las personas están siguiendo a Cristo, no solo escuchando y utilizando palabras religiosas, sino que hay un énfasis en la predicación, en la enseñanza, a obedecer a Cristo. Porque esto es algo un poco engañoso. Tú puedes ver aquí a cualquiera diciendo, amén, gloria a Dios, bendiciones, mi hermano, y no es cristiano, pero conoce el lenguaje o ha aprendido el lenguaje o cree que o por decir ese lenguaje eh, va a ser, no sé, más bendecido, menos bendecido.
Pero, por supuesto, en cuanto al tema de la predicación, la enseñanza, debe haber un énfasis en que todos nosotros tenemos que obedecer al Señor. Segundo, las iglesias se multiplican si tienen un énfasis en desarrollar líderes. Yo pienso que esto es una cosa súper vital, súper vital. Si no no hay un entrenamiento a un liderazgo para que ese liderazgo se establezca y pueda fortalecerse, y este liderazgo pueda eh, nutrir a otras personas y otras personas puedan convertirse en líderes. Entonces, la iglesia va a desfallecer porque simplemente todo va a estar girando alrededor de un grupo de personas y muchas veces va a haber mucha carga sobre sobre un pequeño grupo de personas. Pero si nosotros nos enfocamos en multiplicar el liderazgo según los dones, el talento, el llamado de Dios también, que es lo más importante, entonces usted va a ver cómo la iglesia va a multiplicarse, va a crecer, porque cada uno va a entender cuál es su parte en el reino de Dios. Yo una vez tuve una conversación con un líder de una iglesia en Cuba y yo siempre he abogado, me ha gustado la idea de una iglesia con células o una iglesia celular, que no es lo mismo, no es la misma, no es lo mismo. Ni es lo mismo ni se escribe igual, porque fíjate, la célula no es trasladar el culto a la casa, es trasladar la iglesia a a la comunidad, no es igual. Entonces, eh, Emilio, ¿tú vas a decir algo? Sí. Sí, es que me hiciste recordar los tiempos en casa de Amparo, la iglesia Betel en Santa Iglesia, que funciona básicamente a través de células. Y la célula es como los líderes de la iglesia se preparan, el entrenamiento está en que salgan a puerta por puerta y hablen del Señor, y allí sucede pues un tiempo bien bonito donde te enseñan de la palabra, donde conoces y donde vas aprendiendo a conocer a Dios, donde empieza esa relación con Dios. Y yo creo que pues es de lo que venías hablando, ¿no? De esa iglesia que se enfoca en hacer esa célula, en, en, en crear primero desde la base Ujú. para que posteriormente siga multiplicando, ¿no? La iglesia. Sí, claro, y esa iglesia es la más grande de la ciudad de Santa Clara, del centro de la isla. Esa iglesia, los jóvenes son los líderes. Esa iglesia, todos los jóvenes saben tocar guitarra. Tiene más de 100 células fácil, 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 fácil. Los hombres predican pues a los adultos, y las mujeres predican o les enseñan de la palabra a los niños. Ujú. Entonces el entrenamiento va en eso. Aprendes a adorar porque pues te va a tocar estar con los adultos y cantar y hacer una guitarra. Todos andan con su guitarrita para arriba y para abajo. Sin duda la iglesia más exitosa que uno ve en la ciudad de Santa Clara, pero tiene que ver mucho con todo esto que tiene que ver con desarrollar liderazgo. Y yo hablaba con este hermano y y él me decía, no, pero es que a mí no me gusta la iglesia porque hay que esforzarse mucho, o hay que esforzarse mucho para poder desarrollar líderes. Y bueno, pero yo no dije nada, pero si el pastor no se esfuerza, él no es pastor, pero si el pastor no se esfuerza por multiplicar el liderazgo, por entrenar un liderazgo, por desarrollar el potencial que tiene la gente, por descubrir cuál es el potencial, por descubrir cuál es el don. Si eso no ocurre, entonces la iglesia va a carecer mucho no se va a multiplicar, por supuesto. Porque una persona va a ir el domingo, se va a sentar en el banco y ya. Pero si una persona va el domingo y dice, entiende que tiene una responsabilidad entre semana con una célula, no sé, eh, eso es igual que si ahora mismo la iglesia X tiene miembros en diferentes partes de la ciudad. Bueno, yo abro una célula con esos miembros de la ciudad y la iglesia se está multiplicando. No hay un culto, hay muchos cultos, muchos tiempos de oración, muchos tiempos
Eso es complicado cuando nosotros no hemos sido discipulados. Entender esto, porque todo va a girar alrededor del templo, el templo, el templo, el templo, el templo, y no de relaciones, no de transferir vidas, sino del local, de la estructura y del templo. Y eso cuando es así, es muy difícil multiplicarse porque todo es de los bancos, todo el dinero se invierte en cosas y no en gente. Entonces, muchas veces los valores eh, no están bien y tiene que ver con eso. Ahora miren, esto es importante. Tercero, las iglesias se multiplican si tienen una visión de evangelizar a familias enteras. Nosotros vivimos en una sociedad individualista al máximo. Entonces, no es común nosotros pensar en familias. Sin embargo, cuando uno lee Génesis 12, 1 a 3, Dios llama a Abraham, pero juntamente con Abraham llamó a Sara, llamó a una familia. Dice que la última parte del versículo 3 de Génesis 12 dice, para que sean bendecidas, ¿quién? Todas las familias de la tierra. No habla de individuos, habla de familias. Y esto es clave. De hecho, yo tengo una enseñanza bueno, yo la vi en Houston cuando fuimos. El modelo que Dios quiere presentar, el modelo hay un modelo que Dios quiere presentar ante las naciones. Es la familia, una familia restaurada, la familia de la fe. Es una familia natural también. Es decir, tanto la familia del hogar como la familia de la fe. Dios quiere mostrar una familia. Dice Jesús, yo te ruego, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. ¿Qué somos nosotros? Somos hermanos en Cristo. Es decir, somos familias. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos presente que vamos a alcanzar familias, no solamente individuos. Y esto es importante. Es importante porque aun cuando la cosmovisión del mundo, bueno, lo que está destruyendo el diablo, ¿qué cosa es? Las familias, con todo el tema de la ideología de género, con todo. Entonces, la iglesia tiene que decir, vamos a pensar en multiplicar el evangelio invirtiendo en familias. Y si esto pasa, usted va a ver, bueno, una familia convertida completa, una familia entregada al Señor, eso es espectacular. No individuos, sino que el propósito de Dios también tiene que ver con familias. ¿Qué es lo que es multiplicación de iglesias espontáneas? Bueno, este es un concepto, dice, solo las cosas vivientes se multiplican. Dios ha formado a la iglesia como algo viviente para representar el carácter de su Hijo y reproducir el fruto de su espíritu en cada parte del mundo, tal como Dios lo anunció desde el principio. La manera de llenar la tierra es la multiplicación. Es decir, ¿por qué tenemos que, perdón, por qué tenemos que, se me fue la vela. Tenemos que entender de que el diseño de Dios es poder bendecir eh, a toda la tierra, a todas las naciones. Y muchas veces nuestro individualismo, nuestro egoísmo impide que yo esté pensando en otra persona. Pero hay algo que no podemos dudar y es que Dios quiere que nosotros nos multipliquemos. Y ya hemos visto cómo se multiplica. Y ya hemos visto cuál es la raíz o cuál debe ser la raíz de una plantación de iglesias. ¿Cuál debe ser la raíz siempre? El discipulado. No otra cosa que el discipulado. Enfocado en quiénes, en la familia. Para que haya una familia restaurada. Cuando yo me enfoco en el discipulado, me estoy multiplicando. Cuando yo me enfoco en una familia, me estoy multiplicando. Cuando yo entiendo que tengo que predicar el evangelio mostrando amor a otras personas, me estoy multiplicando. No me estoy dividiendo, me estoy multiplicando. Y la iglesia sana, una iglesia sana, se multiplica. No se queda detenida en el tiempo. No se queda tratando de conservarse a sí misma.
no se queda tratando de proteger una estructura, porque la iglesia no funciona por una estructura, funciona porque Cristo la compró en la cruz del Calvario y dice el Señor en su palabra que nadie, ni las puertas del infierno, del Hades, pueden prevalecer contra la iglesia. Punto. Por eso es que no Amén. va a pasar de moda la iglesia. Por eso es que la iglesia no va a extinguirse. Por eso la iglesia siempre va a permanecer. No porque somos buenos, no porque hay buenos predicadores, no porque hay... No, porque aún así somos los vil y los menospreciados del mundo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Entonces, qué importante es que entendamos que en el plan de Dios está la multiplicación, que Dios cuenta contigo y conmigo para hacer discípulos. Y haciendo discípulos comienzan las nuevas iglesias. Entonces, esta iglesia va a ser la madre de esta iglesia. Hablando, pudiéramos decir, simbólicamente o espiritualmente. Y entonces la idea es que esa iglesia que ha sido plantada a través del discipulado también se multiplique en otra iglesia, siempre teniendo en cuenta lo que veíamos al principio, la adoración, la edificación, la evangelización, hablando también a la mano con la compasión y el ministerio de misericordia. Así que básicamente hemos visto cómo cuando hablamos de plantación de iglesia, muchas veces hablamos de números y si pasa esto, va a pasar lo otro, no, porque el Espíritu de Dios que nos guía. Entonces, no es que estamos pensando en números, estamos pensando en multiplicar en otros lo que ya nosotros hemos recibido, que es Cristo. Por supuesto, sembramos y otros verán el resultado, predicamos, pero entendiendo que el discipulado forma parte esencial de la multiplicación y entendamos, Dios quiere bendecir, dice Génesis 12:3, a todas las familias de la tierra. Y eso va a ser a través de una intencionalidad de nosotros como iglesia en alcanzar familias para Cristo, no solamente individuos. No debo conformarme con tener a una persona sentada en un banco. Debo llegar con esa persona hasta el discipulado, porque quiero que esa persona crezca en el Señor. Quiero que esa persona también se comprometa más con Dios. Quiero que esa persona pueda conocer a Dios, al Dios vivo. Quiero que esa persona pueda, en medio de su gozo, en medio de su alegría por ser cristiano, compartir y hacer discípulos a otras personas con lo poco que sabe. Yo estaba hablando hoy con un pastor y la reunión de pastores y comentábamos esto. Cuando el endemoniado fue liberado, ese endemoniado que andaba por las tumbas, ese endemoniado agradecido por el Señor le dijo, yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo, no, yo no quiero que tú me sigas. Ve y cuéntale a tu gente, a tu familia, a la gente del pueblo, lo que Dios hizo contigo. Fíjense, o si nosotros hubiéramos sido Jesús, hubiéramos dicho, ven, siéntate en un banco, escucha, porque yo te voy a enseñar ahora, te voy a bautizar, y después, por supuesto, esa persona que no se le enseñó a multiplicarse, se va a quedar tranquilita en un banco portándose bien. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no dijo, ven que tú me vas a ir. No, Jesús dijo, no te quiero conmigo, vete y comparte lo que dices contigo, porque eso va a ser más efectivo. Porque cuando la gente vea al endemoniado vestido, bañado, afeitado, la gente va a decir, aquí, ¿qué pasó aquí? Y él va a decir, Cristo cambió mi vida, llegó Jesús y mi vida fue diferente. Y a partir de ahora, y a partir de ese momento, yo soy un seguidor de Jesús, soy un discípulo de Jesús. Ustedes también quieren. Entonces, cuando esto es espontáneo, el Espíritu de Dios se mueve de una manera increíble. Cuando las cosas son forzadas, oigan, usted, hay gente que ni aunque usted la empuje, sirve al Señor. ¿Por qué? Porque vino con defecto. Y el defecto es que nosotros le dijimos, siéntate en el banco, ora, cállate la boca, no hable, apaga el celular, hay que apagar el celular, por supuesto, apaga el celular, escucha al pastor, y lo que dice el pastor es lo que tiene que hacer. La persona no participa.
Lo hemos hecho un espectador de todo lo que puede hacer en el reino de Dios cuando sale de ese lugar. ¿Alguno quiere compartir algo? Algo más. Porque hemos terminado. Entonces, ¿se quedaron dormidos o...? No, estamos aquí, estamos aquí. Entonces, Aquí algo que estamos. decir. Sí. ¿Quieren comentar algo? Mm, Quisiera comentar algo que realmente ministró mi vida y puede ser de testimonio para las muchachas aquí presentes también. Cuando yo regresé a los caminos del Señor, porque lamentablemente me aparté por un tiempo, y cuando regresé a los caminos del Señor, pues estaba tratando de que el Señor trabajara mi carácter primero y sacara las cosas y las grietas del carácter que no le agradaban para poder seguir en este caminar. Y pues al principio, ya cuando estaba ya entrando como navegando en aguas más profundas, me daba temor compartir quizás lo que el Señor estaba haciendo en mi vida o la misma timidez que me seguía desde joven, que ya gracias a Dios el Señor la ha ido rompiendo poco a poco. Pero sí recuerdo que en el segundo año de estar aquí en Miami, el Señor me llevó a la palabra de Segunda de Reyes, no sé si se acuerdan de la historia de Eliseo y la viuda. Y Ujú. pues casi siempre este pasaje se discute y pues se está viendo, ¿verdad? La situación de la viuda, si recuerdan que pues el marido murió, quedó con la deuda, le iban a quitar los hijos, etcétera, y le pidió ayuda a Eliseo y entonces ahí surgió el milagro de las vasijas. Y cuando el Señor me llevaba este pasaje, yo como que al principio no entendía y decía, pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Gracias a Dios no, en lo financiero todo bien, qué bueno, gracias Señor. Pero el Espíritu Santo sé que quería hablarme. Y cuando entendí lo que el Señor quería que captara de ese pasaje era, tú piensas que tienes poco, pero de lo que yo te he dado, deposítalo en otros. Entonces, a veces uno tiene miedo y uno está pensando de que, pero es que yo no me siento capacitado, yo no siento que yo pueda enseñar a otros, discipular a otros, pero el Señor dice, mira, de lo que te di, empieza por ahí, no tenemos que ser unos gurús de teología en Biblia ni nada de eso, pero que nosotros podamos despertar esta realidad de que si no lo hacen, mira, ahora tienen acceso a la información a donde quiera. Y no es que los medios tecnológicos sean malos, han sido de una bendición, pero en una persona nueva creyente empiezan a escuchar de todo por ahí y entonces hasta se pueden confundir. Y entonces nosotros, que el Señor nos ha estado capacitando, a veces nos volvemos egoístas por simplemente el temor de que, ¿y si digo algo mal? Es que yo no sé, mire, no hay mejor guía que la Biblia, la palabra de Dios. Y lo que no entendemos, como me pasaba con ese pasaje, quedarme ahí con el Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿qué quieres hablarme a través de este pasaje? Y Él nos guía a toda verdad. Y de esa aplicación viene al corazón. Y entonces nace esa llama para nosotros poder esparcir lo que hemos aprendido a otras personas, aún con nuestros errores. Y yo siempre se lo digo a la muchacha cuando le digo, mira, a lo mejor yo no tengo todas las respuestas, pero mira, buscamos ayuda, buscamos referencias, pero no nos quedamos aquí con las dudas. Y aún con los errores, el Señor, mira, nos usa. Y si tenemos esa disposición de ayudar a otra persona a través de su palabra, Él nos guía, Él nos ayuda, es tener la disposición en el corazón y dejar los miedos y temores a un lado, como me pasaba a mí. Eso es lo que quería compartir y pues bueno, quería compartirlo porque sé que muchas veces es el miedo lo que nos limita a ser discípulos también. O no sentirnos aprobados también. Correcto. Gracias por compartir. ¿Alguien más, Sandra? Em, yo pienso que lo más importante es sentir compasión por aquellos que no conocen la verdad. En caso personal mío, yo no sé dónde yo estaría ahora si yo no temiera principalmente a Dios y, y lo adorara y tratara de hacer cada día mejor. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen esperanza? Porque nosotros tenemos dificultades todos y pasamos por tiempos difíciles y pruebas, pero sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero ¿qué hay de aquellas personas que no lo tienen? Y si nosotros no le hablamos, ¿quién les va a hablar a ellos? Entonces no debemos callarnos, aunque a veces no nos quieran escuchar, decírselo y por lo menos quedarnos con nuestra conciencia tranquila de que lo hicimos. Y más que nada, a veces no podemos hablar, pero por lo menos predicar con el ejemplo, que vean que
hay algo diferente en nosotros, quizás sea un gesto de cariño, ah, supliendo alguna necesidad del tipo que sea, de ropa, de zapatos, de amor, de un abrazo, no sé, pero saber de que ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que nosotros tenemos quizás más dificultades que aquellas personas, pero tenemos a un todopoderoso que nos da alegría a nuestro corazón y nos levanta y podemos sentir el gozo del Señor. Entonces tenemos que entender eso y compartirlo con todos, aunque no nos quieran a veces escuchar, pero que nos vean y que puedan ver que hay algo que ellos sí necesitan conocer y necesitan tener. Eso pienso yo. Gracias, Sandra. Bueno, creo que falta yo, creo que falta yo por decir algo que sea. Yo estaba escuchando a mis dos hermanas y la verdad es que sí, porque yo he vivido las dos partes. Eh, de Saimara también me tocó, pues yo también crecí en la fe y la verdad es que hay un tiempo en que en la adolescencia, en la juventud temprana, uno siente temor o vergüenza el poder hablarle a otras personas y uno dice, ay Dios, seré bien aceptado y empieza a buscar, mm, pero cuando uno va adquiriendo, yo digo, madurez en la vida de la fe, uno piensa en, pues en esta historia que es de compartir la buena nueva. Y cuando yo compartía eso con algunas otras personas con los que platicaba este tema también, yo les decía, que cuando nosotros tenemos una buena noticia y sabes que te hace bien a ti y a tu familia, enseguida llamas a tu hermana, oye hermana, ¿sabes que hay esto, están vendiendo esto en tal lugar? Ve y cómpralo, mira, eso le hace falta a los niños y vas y le das la noticia porque sabes que esa persona lo necesita. Hasta que el Señor ponga amor en la vida de nosotros por esas otras personas, es que nosotros vamos a ver la necesidad de decirle a esa otra persona, oye, bien, tengo algo importante que te tengo que platicar. Esto es lo que tú necesitas y platicárselo así como lo que realmente ellos les falta en su vida, que es a Cristo. Y tenía también ahí otro, mientras hablabas de Hanoi, del discípulo, me quedé con esa palabra y la escribí en grande, porque cuando yo trabajaba en Monterrey, yo tuve dos clases de alumnos y yo tuve alumnos y tuve discípulos. Los alumnos que yo tuve fueron los estudiantes a los que le enseñé cualquier contenido y lo tomaron, lo escribieron, lo apuntaron y ahí lo dejaron. Pero trabajé en la formadora o como decimos en Cuba, en la formadora de maestros, donde se están cuajando los estudiantes y ellos tienen que poner en práctica tal y cual se los estaba diciendo para que pudieran aprobar su examen. Tenían que ir a una escuela y tenían que pues enseñar la matemática de la didáctica como se la enseñamos. Entonces, esos eran mis discípulos, los que realmente trataban de hacer lo que pues se les había enseñado en el salón de clase, tenían que repetirlo, repetirlo y repetirlo. Y cuando eso uno lo aplica a la vida de la fe, ahí nos damos cuenta cuando tenemos alumnos y discípulos, cuando creamos cristianos de banco y cuando creamos discípulos. Y Sandra decía algo que es la base. Cuando creamos a un discípulo, creamos a alguien que está tan convencido y tan enamorado de esto que no se lo puede callar. Ese nivel de compromiso, ese nivel de, de, de seguridad y de estar permanentemente fiel en la fe es lo que nos hace decirle a otros y acérquense, esto es lo tuyo. Y Hanoi decía en temas anteriores y también cuando estuvo aquí en Houston con nosotros, él nos decía que cuando nos acercamos a otra persona, incluso muchas veces sin tener que decirle nada, y cuando empezamos a demostrar eso que Dios ha hecho con nosotros y las personas lo ven, se enamoran de eso y incluso sin nosotros abrir la boca, ellos dicen, yo quiero eso. Dime qué tú tienes que yo lo necesito en mi vida. Y ahí, pues, es el pie. Y pues eso es lo que ahí había anotado para platicar. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que el martes que viene va a ser la última clase. Tenemos a un pastor misionero de la International Mission Board. No sé si saben bien qué es eso. Junta de Misiones Internacionales, que tiene que ver con la Florida, tiene que ver con la Convención Bautista de la Florida.
Ellos están encargados de mandar misioneros para diferentes partes del mundo. De hecho, tienen una meta. Entonces, él va a dar la última clase y, bueno, les estamos invitando y también pueden invitar a quienes ustedes quieran para que estén en esta clase que él va a estar hablando acerca también de misiones. Entonces, vamos a terminar con una oración, como terminamos, como empezamos. Le voy a pedir a Sandra. Sandra, ¿puedes orar para terminar? Sí, sí. Gracias. Bendito Padre Celestial, porque nos has dado la oportunidad de estar presente en esta gran bendición, de poder conocer de tu palabra, de poder cada día crecer espiritualmente. Te pido en el nombre del Señor Jesús, mi Dios, que cada día nosotros podamos menguar para que tú crezcas y que podamos sentir ese amor tan grande que tú nos tienes por nosotros, que nosotros podamos sentirlo por aquellas personas que están perdidas, por aquellas personas que no te conocen, por aquellas personas que muchas veces están equivocados en su fe, que tienen otros dioses, otros ídolos, y que puedan nosotros sembrar aquella pequeña semillita y que tú puedas hacer que crezca, porque yo sé y todos sabemos que para ti nada es imposible. Que ellos puedan saber de que a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de todo, nosotros tenemos un gran Dios que es todopoderoso, digno de ser alabado. Por eso te doy las gracias principalmente por las dos hermanas que se encuentran aquí, porque tú estás poniendo hambre y sed en sus corazones y están en el buen camino porque quieren ver su alma libre de lo que tú nos dijiste, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. También te pido por Hanoi que tú sigas bendiciéndolo grandemente, igual a su esposa, para que juntos nosotros podamos ver maravillas, que podamos ver lo que tú nos mandaste hacer. Te doy las gracias porque en mi manera personal me has traído a un país maravilloso y yo pueda servirte cada día, honrarte y glorificarte y poder, aunque sea con el ejemplo o con la palabra o sin palabras, poder predicar tu evangelio. Te pido que me uses, que nos uses a cada uno de nosotros, porque estamos hablando una verdad, una buena noticia y la mejor noticia que nosotros podemos darle a nuestra familia y al mundo entero. Gracias, mi Dios bendito, por el privilegio de estar aquí en esta clase, porque tú permitiste esto y te doy las gracias sinceramente de todo corazón, mi Dios. Y te pido que en el nombre del Señor Jesús tú te quedes y nos hagas crecer cada día más para poder cumplir la gran comisión que tú nos has enseñado, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Gracias, Señor, y todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Muchas bendiciones. Buenas noches, que duerman bien. Dios mediante, nos vemos el martes que viene. Gracias, que descansen. Bendiciones. Las bendiciones. Descansen. Mucho gusto. Igualmente. Gracias.